Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 45 del Tratado de Kiddushin y hoy quiero consagrar el estudio del Daf a la elevación del alma de mi señor tío Salvador Ben Dayan Bar Perla. Estamos en la semana de su partida física, que a Kadosh Baruj Hu recibirlo en el Gan Eden, bajo las alas de su Shejinah, y mandar el consuelo a su hija y a todos nosotros, los sobrinos, su hermano, sus hermanos, etc. Dice la Gemara, Itmar, así fue dicho. Una persona que, que consagró a una menor, sin que lo sepa el padre. Umet, ahora se murió, no tenía hijos. Nafla lifnei ajiv leibum, ahora ¿qué pasa? Muere sin hijos. ¿Qué es lo que toca? Toca que el hermano le haga yibum. Amar, Rabuna, Amar Rab, dijo Rabuna en nombre de Rab, Memaenet le maamaró. Es decir, si el Yabam le hizo maamar, recordamos cómo es que funciona el yibum, sabemos que una persona que fallece y no deja hijos, el hermano tiene que casarse con la cuñada, con la esposa del difunto. Lo primero que hace es mamar, que es como el kiddushin para este caso, es decir, le entrega el dinero del kiddushin y le hace mamar, y después tiene la vía, que es lo que hace la unión. Bien, entonces viene, si el Yabam ya le hizo mamar y después le quiere después deshacerse de ella, por así decirlo, es decir, deshacer ese Mahamar, puesto que sospechamos que el Kiddushin Kiddushin Sheni, del Kiddushin de la segunda persona, el Hashash de Masrihami Menuget, y puesto que le hizo Mahamar requiere que le entregue un get, entonces también tiene que hacer Miun, como vamos a explicar más adelante. Miun, si os recordáis, era que una niña menor tiene la posibilidad de coger y decir, no estoy interesada en estar casada con este hombre, e inmediatamente los kiddushin se anulan. Ven a Memaenet, le zikato. Pero si no le hizo ningún tipo de mahamar, entonces no puede renunciar a su vínculo con él. A pesar de que el primero se casó sin la autorización del padre. Muy bien, vamos a ver. Quetzat, ¿cómo es esto? Asaba Mahamar. Sí, vamos a decir que el Yabam le hizo Kiddushin, le hizo Mahamar. Srija Get, Usija Halitza, Usija Miun. Que necesita las tres cosas. Tiene que darle Get, tiene que hacer Halitza también, y necesita que ella renuncie a ese hombre. Explica. Srija Get necesita un Get, ¿por qué? Shemani Ratzaha a Bekidushe Sheni. Dice, porque a lo mejor el padre estaba de acuerdo con los Kiddushin, es decir, con el Mahamar que hizo el Yabam. Dice, me parece muy bien. Ahora, Srija Jalitza necesita Jalitza porque Shemani Tratza Ha'ab Bekdush Rishon, porque a lo mejor el padre estaba de acuerdo con el primer casamiento, el que falleció. Entonces ahora esa mujer es viuda, esa niña es viuda. El hermano tiene que hacerle Yibum. Si no le quiere hacer Yibum, le tiene que hacer Jalitza. Y además, Srija Miun necesita que le haga Miun, porque Shema, lo Nitratza Ha'ab, lo Bekdush Rishon, lo Bekdush Sheni. Es decir, porque a lo mejor el padre no quería que se casase ni con el primero ni el Mahamar del segundo. Lambruen, Kiddushin, Tofsim, Bajota. Entonces, ¿qué van a decir? Que los Kiddushin no recaen en la hermana. ¿Qué quiere decir? Que si viene el Yabam y ahora quiere casarse con la hermana de esta niña, ¿qué van a decir? Ah, no, espera, le hizo Jalitza, quiere decir que estaba unida a ella, no se puede casar con ella. Entonces también ella tiene que hacer miun para demostrar que no hubo ningún tipo de unión ni de vínculo con ella, y entonces el Yabam se va a poder casar con la hermana. Ahora, eso era en el caso en el que le hizo Mahamar. Ahora, lo hace Mahamar, pero si no le hizo el Yabam ningún tipo de compromiso de Mahamar, en hacer la Jalitza Bilbao solamente necesita Jalitza. Mayamar. Y va en Amimión. Espera, ¿por qué no decimos que también necesita que le haga mión? Es decir, que ella renuncie a esa unión. Shemayomru en Kiddushin Tovsim Bajota, porque no vaya a ser que digan que los Kiddushin no recaen sobre la hermana.
Dice Kol Yodim, Ajot Halutzá de Rabanán. Todo el mundo sabe que la prohibición de casarse con la hermana de aquella mujer a la que le hiciste Halitzá es una prohibición rabínica. De Amar Resh Lakish, como dijo Resh Lakish, Kan Shana Rabbi. Aquí, es decir, en una Mishnah que está en Yevamot, estudiamos que la Yevamá que cayó en Yibum y que el Yavam le hizo Halitzá, después de eso se casó el hermano del Yavam con la hermana de la Halutzá y murió sin hijos. Entonces la hermana ahora recae para que le haga Yibum, el que le hizo Halitzá a la otra mujer. ¿Y la ley cuál es? Sheholetzet velomit yabemet, que se le hace Halitzá y no se le hace Yibum. Muy bien, ahora, Ajot, Gerusha, Midoraita, pero el hecho de casarse con la mujer, perdón, la hermana de aquella mujer de la cual te divorciaste es una prohibición de la Torah. Ajot Harutza, Midibre Sofrim. La hermana de la mujer a la cual hiciste Jalitza es una prohibición rabínica. Dice, Anhu, B3. Es decir, ahora tenemos dos personas. De Abu Kashatu Hamra, estaban bebiendo vino. Tute Zipe, estaban bajo un árbol, ¿sí? O en unas esterillas sentados ahí, haciendo picnic. Babel, en Babel. Shakal Hadminayu casa de Hamra. Uno de ellos tomó su vaso de vino, y Ahable le jabre, y se lo dio a su compañero de Amar, y dijo: Mikal Shali Bartej Leberi, tu hija queda consagrada para mi hijo. ¿Sí? Como que le está dando el vino para hacer Kiddushin. Amar Rabina, Afilu le mande a Amar, Haishinan Shema Ha'ab. Incluso para aquel punto de vista que dice que a lo mejor el padre estaba de acuerdo con ese, dice eso no es nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso si me dice que el padre está de acuerdo, Shemar Nitratzá Ben lo ambrinan, es decir, lo que dice es que el padre está de acuerdo, pero a lo mejor el hijo no está de acuerdo. Bien, dice, Amad, lee, hambre, lee, Rabanán le Rabina, le dijeron los sabios a Rabina. Bedilma Shaliach, Shavia. A lo mejor el padre era el enviado de su hijo para consagrarlo a una mujer. Dice lo Hatzif Inish. Es decir, la persona no es tan descarada, le Shavia Abua Shaliach, de nombrar a su padre Shaliach para una misión. Bedilma, Artsuye, Artseye, Kame. ¿Por qué no sospechamos que a lo mejor el hijo, antes de que este padre se fuese a beber vino con el futuro suegro, ¿sí? Le dijese, mira, me encanta esta chica, me quiero casar con ella, me encantaría casarme con ella, etcétera. Le dijo, ahora viene a amarle Rama Barshimi, le dijo Rama Barshimi, pregunto, ¿Beferush Amar Mar? Claramente dijo Mar, ¿sí? De los Sabarle de Rabu Shmuel, que él no entra dentro de esto que dicen Rabbi Shmuel, que sospecharon que a lo mejor el padre quiere, el padre no quiere, etcétera. Él no entra en eso. Bien. Au Gabra, segundo caso. Otro caso. Dice, ese hombre que consagró a una niña menor, sin que lo sepa el padre. Vejilla de Yarca, que tenía con un manojo de verduras, bechuca, en el mercado. Amar Rabina dijo, Rabina, a Filu le mande a Amar. Incluso para aquel punto de vista que dice que a lo mejor el padre sí que quería que esa hija se casase con ese hombre. Hane Mile, eso fue dicho solamente de las cabot, cuando se hace de una manera honorable. A Valderas Vidayón, pero cuando lo hace de una manera humillante, como con un manojo de verduras. Ahí no. Amarle le dijo, preguntó, Rabaja, mi bifti a Rabina, Bizayón de Mai, es decir, ¿dónde está aquí el desprecio? Y Bizayón de Yarka, ¿es un desprecio porque le hizo Kiddushin con una verdura? ¿O Bizayón de Shuka? ¿O es porque se lo hizo en la calle, en el Shuk? Dice Nafkamina, ¿cuál es la diferencia? De Kadish, Bekaspa, Beshuka. Aquel que hizo Kiddushin con dinero en el mercado. O Bekisha de Yarka, Bebate, Bebeta. O el que le hizo Kiddushin con un manojo de verduras en la casa. Entonces, Mai, ¿cuál sería entonces la ley? ¿Qué es lo que se llama el bisayón? ¿Sobre qué? ¿El hecho de que lo hizo con verduras o el hecho de que lo hizo en la calle? A Marlene le dijo Rabina, idi de las bisayón. Tanto uno como el otro es un derech bidayón, es una forma de desprecio y por lo tanto es por eso que no
no se puede hacer Kiddushin de esa manera. Continúa la Gemara y nos trae otro caso. Dice, Au, ese hombre que quería casar a su hija, de Amar, que le dijo, le querabai, vejambra, le queraba. Es decir, él dijo, a mí me gustaría casarte con un familiar mío cercano. Y ella dijo, con un familiar mío de ella, que Fate, ahora qué pasó, Ijrija Isha, Et Baala, Sheskim Lirzona, entonces ¿qué hizo? Convenció la madre al padre que haga como ella quiere, perdón, repetimos. Au, el padre de Amar le Kerabai, quería casarlo con un familiar suyo. Vejí, la madre, Amra, le Keraba a un familiar de ella. ¿Qué fate? ¿Qué hizo la madre? La mujer de este hombre le convenció a de amarla a tejer le Kerba. Es decir, hasta que dijo que se cásate con un familiar de tu madre. A de ajle beshate. Ahora, hasta que llegaron a comer y beber en la ciudad de Hatanim. Ata Kerabe que Igra, ¿sí? Llegó un familiar del padre hasta donde estaba la hija, Bekachá, y le hizo Kidushin. Amar Abaye dijo a Abaye, que Tib está escrito, Sheerit Israel lo a su Abel, lo a Berukazab. Es decir, al remanente de Israel no le van a hacer hablar y no van a hablar cosas negativas. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, incluso que en principio la voluntad del padre era casar a su hija con un familiar suyo, incluso para Shmuel, que siempre sospecha, ¿sí? Puesto que él estaba de acuerdo finalmente con la voluntad de su esposa de casarle con un familiar de ella, no vamos a decir que a lo mejor se echó para atrás de sus palabras, es decir, por eso dice, lo a su hablaba, lo de Berukazab, no van a hablar cosas que no van a cumplir, y entonces lo que cuenta es que ese Kiddushin, aunque el padre podría haber estado de acuerdo desde un principio, no, porque ya dijo que estaba de acuerdo con la esposa que se case con un familiar de ella. Por el otro lado, Rabba dice, Hazaká en Adam Toreach Bisuda Mafsida. Es decir, dice, no, ¿por qué es que no cuenta? Dice, no, porque hay una hazaká que la persona no hace, no se molesta en hacer una seuda, un banquete para la boda, etcétera, etcétera, y después le va a echar a perder. Es decir, que si él no hubiese querido casar a su hija con el familiar de la esposa, no se habría molestado en hacer todo ese banquete. Ahora, si lo hizo, es una hazaká de que estaba de acuerdo con que se case con el familiar de ella y no con el de él. May Benayo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opiniones que vienen a decir lo mismo, pero hay una diferencia? Ika Benayu, de Otaraj, ¿la diferencia cuál es? Si no se molestó en hacer una seuda, es decir, todavía no hizo la seuda para que la hija se case con el familiar de la esposa. Pues ahí podríamos decir para Raba, entonces a lo mejor sí que se mantiene su intención primera de que la hija se casase con un familiar de él. Ahora, una niña menor, Nitkachá le da a Tabía. Es decir, se casó con el consentimiento del padre. Es decir, que los Kidushin recaen de Oraita. Allah había limdinata yam. Ahora el padre se fue de viaje. De andá Beniset. Ahora fue y se casó con otro hombre sin el consentimiento del padre. Amarrad, dijo Rab, Ojelet Bitruma. Y este segundo hombre con el cual se casó es un Cohen, esa niña puede comerte nomás. Ad Sheyabo había Veimge, hasta que venga el padre y anule y va a decir si quiere o no quiere que esté casado con ese Cohen. La base dice, en Ojelet, no puede comer. Si Mayabo había Veimge, porque a lo mejor viene el padre y dice que no quiere que estén casados. Benimsa, Zara o Geles Vitruma le mafrea y vamos a encontrar con una persona que no era Cohen
o Cohenet en este caso, que está comiendo, que comió terumá de manera retroactiva. Haba Uvda. Ahora, se ocurrió una vez que una niña pequeña se casó con un Cohen, con el consentimiento del padre, y el padre se fue Limnateyam, de viaje, y ella se casó sin el permiso del padre. Vejashla Rab, de Rab Asi. Y ahora vino el Rab y sospechó, como aquello que dijo Rab Asi. Eh, Amar Shmuel bar Rab Ishak, dijo Rab Shmuel bar Rab Ishak. Humo de Rab, y Rab estuvo de acuerdo. Sí, meta que si muere la mujer, sí, no se la considera como que estaba casada. Veno Yorsha y no hereda. O que Mamona Bejescat Mede. Y puesto que ella tiene, tenemos que preguntarnos si el padre quería que esa mujer que esa niña se casase o no. Entonces no se saca dinero, no se quita dinero por la duda. Ahora, otro caso. Nitkachal le da a Tabi. La niña se casó con el consentimiento del padre. Le hicieron Kiddushin. Beniset Sherol le da. Y después se casó con otro hombre sin el consentimiento del padre. Perdón, Beniset casó con el mismo hombre. No se puede. Y arriba también. No se puede casar con otro hombre porque es Eshetish. Es decir, el Kiddushin lo hizo con el consentimiento del padre. La boda no. Bien. Le había Khan y el padre está aquí presente. ¿Sí? Y no dice nada. Rabuna, más Rabuna dice, en Augelet. Rabuna dice, no puede comer. Teruma. Irmiyá, perdón, Rabbi Irmiyá Baraba, Amar Ogelet. Él dice, sí puede comer teruma. Cada uno explica. Rabuna Amar, en Augelet, Rabuna que dijo que no puede comer teruma. Afilu le Rab de Amar, incluso para el punto de vista de Rab que dice Ogelet, que come teruma. Atamhu, ahí, en qué caso lo dijo? Que a lo mejor el padre va a estar de acuerdo, que van de lo a Teleab, es decir, el padre no estaba aquí, se había ido de viaje a Balaja, pero aquí de Iteleab, que está el padre presente, y de Ishtik, Mirtaj, Rataj, ¿por qué se cayó el padre? ¿Por qué no dijo nada? No lo dijo porque estaba de acuerdo, lo dijo porque estaba tan enfadado que no quería abrir la boca. Ahora, Rabbi Irmiyá Baraba, Amar Ojelet, Rabbi Irmiyá Baraba que dijo que sí que come. A filo de Rabasi de Mar, lo dijo incluso según la opinión de Rabasi. Sí, porque Sheketaná, Shealach, había eliminado Yam, una niña menor que el padre se fue a otro país y se casó sin su permiso. Ella no come el teruma. Tamu, ¿por qué es ahí? De Shema Yabo había Beyimje, ¿por qué? Porque a lo mejor viene el padre y va a anular esa boda. A Balajá, pero aquí, en nuestro caso, Mideshatik, Itnuhe, Itnuje, Itnájale. Es decir, aquí en este caso, en el otro caso de la niña que el padre se fue, ¿por qué dice Rabasi que ahí no puede comer teruma? Porque ahí a lo mejor viene el padre y lo anula. Pero aquí el padre está presente. El hecho de que no dijo nada es que está de acuerdo. Ahora, otro caso. Nitkachá, Shelo que le da a Tabia. Una niña se consagró a un Cohen sin el consentimiento del padre. Beniset Shelo le da y después se casó también sin el consentimiento del padre. Rabbi Akan y el padre está aquí. Rabuna Amar Ojelet, Rabuna dice cometer humá, Rabbi Emiya Baraba Amar en Ojelet. Rabbi Emiya Baraba dice que no come. Amar Ula dijo Ula, de Rabuna. Esto que dijo Rabuna. eh, es decir, ¿qué es? Eso que está enseñando Rabuna, que Homes Leshinaim, Vejeashan Lanaim, es decir, son palabras que parecen como que se están contradiciendo. Ashta, Umahatam, en cuanto al hecho de que se consagró con la autorización del padre y se casó sin su consentimiento,
de Kidushe de Oraita, donde los Kidushin son Kidushin de Oraita, Amart, lo dijiste que no come. Ajá, aquí que ni se casó, ni se consagró, ni se casó con el consentimiento del padre. Loco Sheken, no con mucha más razón que no va a comer. Entonces, Nir'in, libre Talmid. En realidad parece que estas fueron las palabras del alumno, ¿sí? Rabbi Yirmiyah Baraba, que era el alumno de Rabuna. Amar Raba, dijo Raba, Maita ama de Rabuna. ¿Cuál es el motivo de Rabuna? Oil benazabama hace yetoma, bejaya. Dice, ¿por qué? Porque ella se comportó como si fuese una huérfana en vida del padre. Que van, porque se consagró y se casó sin la autorización del padre, como si fuese huérfana. Entonces el padre solamente se quedó callado. ¿Sí? Abal, Benze Domé, y entonces este caso no se parece al caso en el que ella fue consagrada con autorización, pero se casó sin autorización. En ese caso, Efshar Sheshatak Mishunkas, a lo mejor se quedó callado por el enfado, pero los Kidushin y los Nisuin, que no son con consentimiento, Badai Shelo Yishtok Ab, Gam Mishunkas. Seguro que el padre no se va a quedar callado por el enfado. Y si se quedó callado, entonces seguro es que está de acuerdo con esa unión. Hasta aquí llega el DAF, que tengamos un excelente día. Hizku Games.